¿Por qué es tan difícil sentarnos a escribir un presupuesto? ¿Por qué es tan difícil poder llevar nuestras cuentas en orden? ¿Por qué es tan difícil tener el control de nuestro dinero? Y bueno, muchas veces nosotros hemos comentado que las dificultades de armar un presupuesto va de la mano no tanto con todos los gastos básicos, con todos los gastos fijos como es el pago de un arriendo o un dividendo, con el pago de la mercadería para el hogar, con el pago de los gastos básicos o con el pago del transporte, que son muchos dineros que nosotros destinamos a diferentes aspectos que son siempre constantes, habituales en nuestro presupuesto familiar. El gran problema está en los gastos que no son fijos, que son variables, y que en muchos casos estos gastos variables no son tan variables, porque hay muchas situaciones que nosotros deberíamos contemplar no en un presupuesto mensual, pero sí en un presupuesto trimestral, semestral o anual. Y en ese sentido tenemos varios gastos que son importantes a considerar, como por ejemplo los cumpleaños. Si somos lo suficientemente ordenados, sabemos cuáles son las fechas de cumpleaños de nuestros familiares, de nuestros seres queridos, hijos, pareja, etcétera, y por lo tanto al anotar esas fechas y también incluso considerar Navidad son gastos recurrentes año a año, por lo tanto debemos contemplarlo y deben estar dentro del presupuesto. Ese es un ítem súper importante que hay que tenerlo en cuenta. Por otro lado, también existen algunos gastos esporádicos que son relevantes, como pudieran ser unas vacaciones o también, por ejemplo, el pago de matrículas a comienzos de año de escolaridad o también lo que es la patente, que también son gastos que sabemos las fechas en que suelen realizarse y que van a hacer parte de ese presupuesto semestral o anual. Y por otro lado, hay un factor que es no menor y que muchas veces no lo contemplamos, que precisamente son las emergencias médicas, arreglos del hogar, arreglos de un vehículo, etcétera, que son gastos que probablemente no los contemplamos porque evidentemente son emergencias, son gastos que no contemplamos, pero también hay que tener un fondo, hay que tener un ahorro destinado para ese tipo de gastos. Y lo importante de llevar un presupuesto, de llevar todas las cuentas ordenadas, es que nosotros podemos tener cierto control a lo largo del tiempo, sabiendo cuándo se dan este tipo de situaciones y también de qué magnitud. Y evidentemente los gastos médicos uno a lo largo del tiempo puede saber más o menos cuánto es lo que destina a ese ítem cuando se dan estas urgencias. O también cuánto gastamos en vacaciones. O también cuánto es lo que tenemos que destinar para hacer arreglos en el hogar o en un automóvil. Entonces, ¿cómo nosotros podemos facilitar el orden de nuestro dinero, de nuestras cuentas, llevar el control y por ende, cómo podemos hacer más fácil el aterrizar toda esta información en un presupuesto? Es teniendo, por una parte, todo lo fijo, que es fácil de distinguir y muy probablemente cuando uno pregunta, sabe uno automáticamente cuántos son los montos involucrados, pero lo más importante es evaluar, es tratar de determinar de la mejor manera posible cuántos son todos esos gastos variables que es importante tenerlo en consideración. Así que tómense el tiempo, tómense el minuto para llevar todo esto a una planilla Excel, a un cuaderno, llevarlo ordenado y de esa manera van a poder lograr el control financiero que todos buscamos. Un abrazo.